Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Desde hace más o menos una semana, las bolsas de valores en los Estados Unidos, en Europa, en Japón y en otros países del mundo han estado fluctuando violentamente, anómalamente, han estado de una manera general, si bien es cierto que han caído y han subido, de una manera general han caído estrepitosamente. Un artículo de la AP decía que aproximadamente 4 trillones de dólares, un trillón son 1 más 12 ceros, 4 trillones de dólares se evaporaron de un segundo al otro porque el precio de acciones en las bolsas de valores cayó masivamente, cayó estrepitosamente. ¿Por qué están cayendo tan abruptamente, tan drásticamente las bolsas de valores de casi todos los países del mundo, no solo en los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, es decir, las economías desarrolladas tradicionales, sino que también en países emergentes, economía, las nuevas potencias, como sobre todo China, India, Brasil, México, también están sufriendo una gran perturbaciones, una gran variabilidad, y eso se debe fundamentalmente a que hace más o menos una semana una de las agencias de medición de riesgo, Standard & Poor's, le rebajó, lo degradó a los Estados Unidos, clasificando que ya no tiene, los bonos del tesoro que emite el gobierno de los estados ya no son lo más seguro, lo más libre de riesgo del planeta, así que lo bajó de AAA a AA. Eso es un duro golpe porque la primera vez que le dieron una AAA a los Estados Unidos fue en 1917, estamos hablando de que casi 100 años, pues. Casi 100 años, algo así como 94 años, algo por ahí, casi 100 años. Standard & Poor's, la primera vez que le dio una clasificación de AAA a los Estados Unidos fue en 1941 y nadie nunca había osado bajarlo. Habían en 1995 considerado bajarlo ante una crisis similar a la actual, en donde no se ponían de acuerdo demócratas y republicanos sobre cómo decidir el presupuesto del país, y habían amenazado, pero al fin y al cabo había un presidente, Bill Clinton, William Clinton, que era una persona pues de lo más inteligente que ha tenido los Estados Unidos, ningún brillante, ningún genio, pero dentro de lo que ha habido, lo más inteligente que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 40 años. Y Bill Clinton tenía una idea más o menos correcta de hacia dónde dirigir la economía. Ese no es el caso en este momento. Yo vaticiné el día siguiente a que Obama ganó la elección, en noviembre del 2008, que iba a ser un fracaso económico su administración. Vi su plan de gobierno en materia económica y no ofrecía nada que, según lo que yo he descubierto, en materia económica, no lo que la teoría tradicional de la economía, lo que la derecha, la izquierda o el centro dice en materia económica, sino lo que mi doctrina determina como fundamental para el progreso. En función de eso no podía funcionar. Y efectivamente los resultados son catastróficos y todo parece indicar que el país va encaminado a una segunda recesión. Los Estados Unidos, queremos mostrar unas imágenes de lo que ha pasado en las bolsas de valores en estos últimos días, unas imágenes, unas fotos que revelan esa preocupación, manos en la boca. Usualmente son las mujeres malas que se llevan como cuando se dan un susto. Los hombres se llevan más las manos a la cara en general, pero no a la boca. Pero siempre son caras enormemente de preocupación. Cuando vemos esas expresiones, es de he perdido 2.000 millones de dólares, me voy a quedar sin trabajo, mi banco se va a ir a la quiebra. Esas son las de estos negociadores de bonos, de estos tramitadores de bonos, de estos compradores y vendedores de bonos. Esta es la bolsa de Nueva York de Wall Street, la más grande del mundo, que la acaba de comprar
Alemania, y este es el Banco Federal de la Reserva. Quedémonos ahí un segundo. Este es el Banco Central de los Estados Unidos, que fue fundado en 1914. Apenas 3 años después le dieron por primera vez a los Estados Unidos la clasificación de AAA a sus bonos. Los bonos son los préstamos que solicita un gobierno. Entonces, en los Estados Unidos hay bonos de todo tipo, de diferentes periodos de madurez, o sea, cuándo hay que pagarlos, y el que más importante es el de 10 años. Hay unos de 30, hay unos de menos, hay unos de 10, hay unos de menos. El que más importante, el que más se comercializa a nivel mundial es el de 10 años. Y independientemente todos se degradaron por esta clasificación que le dio una de las 3 agencias de medición de riesgo, prácticamente las únicas 3 en el mundo entero. Y ¿por qué? Porque la economía se está deteriorando y rápidamente. Nunca se reactivó y ahora está otra vez en caída. Miramos unas estadísticas del 2009, de lo que pasó en el 2009 y por qué lo que pasa en los Estados Unidos y el resto del mundo afecta tanto a Honduras. Entonces, como podemos ver, en el 2009 los Estados Unidos tuvo una recesión económica, una contracción, un hundimiento de la economía, negativo 3. Un país como los Estados Unidos necesita un mínimo, sobre una base constante como un 4%. Cualquier cifra inferior no es bueno, pero claro, entre más inferior a 4 es peor, y en este caso es negativo 3, no 2, no 1, no 0, no negativo 1, no negativo, sino que negativo 3, es terrible. En Europa Occidental, esa mezcla de Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Gran Bretaña, Holanda y varios otros más, la tasa fue negativo 4, sufrieron más, fue más duro el golpe. En Japón fue todavía más duro, en México también fue durísimo, y en Honduras, mire que con quien más se asemeja es con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como 70% de las exportaciones de Honduras van a dar a los Estados Unidos. Entonces, esta economía, el gigante del norte, los Estados Unidos, es quien más incidencia tiene sobre Honduras, sobre los hondureños, sobre la vida de los hondureños, que cualquier otro. La economía de todos los países de Europa Occidental es más grande que la de los Estados Unidos. Y México está casi bordeando a Honduras, pero el que más nos afecta es los Estados Unidos. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, como pueden ver, la pregunta es, ¿nos va a afectar? Bueno, los datos indican que ya nos está afectando. El presidente de la Asociación de Maquiladores dijo el otro día que se han perdido cerca de 5,000 empleos en la maquila, un sector sumamente nuevo en la economía hondureña y dinámico, que ha proveído de mejores salarios a muchos hondureños que los que están ganando, sobre todo en el sector agrícola, así como en la inmensa mayoría del sector servicios y otros sectores como construcción. Entonces, miramos esta pérdida. ¿Por qué? Porque se está desacelerando la economía de los Estados Unidos. No ha caído en recesión todavía, pero sí, mostremos la cifra que sigue, la estadística que sigue. Esta es la primera mitad del 2011. Del presente año, los primeros 6 meses. Y miramos que los Estados Unidos en el 2010 creció a 3%. Se recuperó un poco a 3%, pero ya ahora ya va en caída otra vez. 1%, Europa Occidental 1%, Japón 0%, México cayó a 3% y Honduras está a 2% la primera mitad del 2011. Y por eso es que nos dicen que se perdieron 5,000 empleos en la maquila, y eso tiene incidencia sobre esa gente que ya no está devengando salarios en la maquila. Regresemos al estudio. Que ya no está devengando salarios en la maquila, pues ahora va a comprar menos de todo, en la pulpería, en el supermercado, en el centro comercial, en el mercado, etcétera, lo que sea, va a comprar menos, y todos esos negocios van a vender menos, algunos van a tener que cerrar, otros ya cerraron, otros han disminuido el personal con el cual estaba laborando en su empresa. Entonces está aumentando el desempleo. Esto es una cosa sumamente grave, porque
esto tiene una incidencia grave sobre el crimen. El crimen actualmente ya es el número 1 en el continente americano, midiéndose de tú a tú con un país como Haití, que el país siempre es el caos total, y esos niveles que son niveles africanos, niveles africanos de anarquía, de caos, de ingobernabilidad. Los otros países latinoamericanos han logrado evitarlos de una manera general, aunque muchos han caído en situaciones extremas, incluso de guerra civil, pero por lo menos en los últimos 10 años hemos visto una Colombia que disminuyó enormemente su actividad guerrillera y de secuestro. Hemos visto países centroamericanos que en los 80 estuvieron en guerra civil, pues se han mantenido, exentos de esa situación. Entonces, México se ha recrudecido enormemente el crimen del narcotráfico, pero aún así tiene un nivel de criminalidad muy inferior al de Honduras, pero en Honduras ha estado aumentando enormemente. Del año pasado al 2010, miramos de todo lo largo del 2007 al 2010, un sistemático aumento de la tasa de homicidios en Honduras. Eso es terrible, ese es el crimen, el peor crimen, porque ya no hay forma de reparar el daño. Ya no es como una persona secuestrada que todavía se le puede someter a una terapia, a una psicoterapia intensiva, y tal vez logra eliminar el trauma psíquico, psicosomático que le produjo esos días o esas semanas o meses de secuestro. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de eso queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savillón, Dr. Dr. Carlos Savillón, y también adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura, donde abordamos estos temas y muchos otros. Único libro y única sitio en Facebook donde encuentran videos donde se presenta el periodismo científico, el mejor periodismo del mundo. Así que no se vayan, que ya regresamos en unos escasos segundos. Bueno, ya estamos de regreso en su programa, el único que no ofrece ideología de derecha, de izquierda, de centro, sino que se limita a interpretar y analizar los datos estadísticos elaborados científicamente por los mejores elaboradores de estadísticas del mundo. Así que tenemos esta situación que se están derrumbando las bolsas de valores, pero no tanto por la degradación que le dio Standard & Poor's, sino porque ya en las 2 semanas anteriores habían estado en caída, solo que una caída suave, las bolsas de valores, sobre todo la de los Estados Unidos, porque una gran cantidad de datos habían estado apareciendo que indicaban, que apuntaban en la dirección que las cosas no andaban bien, que se estaban deteriorando. En los Estados Unidos cada vez se vuelve más intenso la elaboración de estadísticas y salen con más frecuencia. Los datos del Producto Interno Bruto salen cada 3 meses, pero cada mes, por ejemplo, salen estadísticas del Ministerio de Trabajo de cantidad, aumento o disminución del desempleo. Cosas como esa, al igual cada semana salen datos incluso también sobre empleo, datos sobre mensuales, sobre inflación, sobre varias cosas, precios de los diferentes productos básicos. En este momento están cayendo el precio del maíz a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la demanda mundial está cayendo la demanda mundial en prácticamente todos los países, los principales mercados como es Norteamérica, Europa Occidental, Japón. La gente, el desempleo está aumentando, la gente está teniendo menos en sus bolsillos y por consiguiente está comprando menos de todo, menos ropa, menos comida, menos servicios médicos, menos servicios educacionales, menos servicios de entretenimiento, de todo. Baja el consumo. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro para Honduras, dado esta crisis internacional? Honduras siempre históricamente ha estado a la merced de lo que pasa en el mundo, a los vaivenes, las subidas y bajadas. Usualmente no sube mucho Honduras. China ha estado subiendo enormemente, pero Honduras se ha mantenido con sus miserables tasas de 3% anual. Pero puede que nuevamente miremos una repetición de lo que miramos en el 2009,
un negativo 3, en lugar de 3 positivo, negativo 3. Y vimos cómo el gran aumento del desempleo en el 2009 y lo que eso implica en crimen y en muchas otras cosas, en política sobre todo. Entonces, ¿para dónde vamos? Miramos en función de lo que estamos viendo. Había mostrado esa imagen del Banco Central de los Estados Unidos, del Fed, que le dicen el Federal Reserve Board. Ese Banco Central de los Estados Unidos es independiente. No es como aquí en Honduras, que está de títere de lo que deciden los políticos. Y sabemos que los políticos en Honduras saben demasiado poco, no muy poco, demasiado poco sobre economía. Entonces, ¿por qué deberían de estar metiendo las manos ahí? En los otros países del mundo, en los países desarrollados, incluso ya en varios de Latinoamérica, como en Chile, Costa Rica y México, han independizado, siguiendo el ejemplo de todos los países desarrollados que han independizado al Banco Central. Pero a lo que vamos es lo siguiente: el Banco Central de los Estados Unidos, ¿por qué es independiente? Emite opiniones completamente objetivas, como tampoco es un banco privado que emite opiniones muy objetivas porque le interesa ganar, pero también puede que emita opiniones que sean falsas para no dañarse a sí mismo. Estas agencias de medición de riesgo le dieron una valoración a los bonos, a esos bonos que estaban utilizando para comprar y vender una gran cantidad de viviendas en los Estados Unidos a lo largo de los últimos 10 años hasta el 2008, les daban una buena clasificación, pese que eran bonos chatarra, porque las personas que habían dado la hipoteca, que habían adquirido una hipoteca, habían adquirido un préstamo para comprar no tenían dinero, tal vez estaban desempleados, ¿cómo diablos lo iban a pagar? Entonces se sabía que eso no podía terminar bien. El punto es que nadie quería dejar de ganar una tonelada de dinero. Nuevamente, el problema con la especulación financiera cuando se les da rienda suelta a los bancos. Entonces, el problema es el siguiente: el Banco Central de los Estados Unidos los nombran ahí por 7 años, tienen un periodo fijo y nadie los puede quitar. Los nombran exclusivamente por sus méritos profesionales, por sus capacidades. Tiene que ser un doctor en economía con especialidad en política monetaria, lo que compete. Yo, por ejemplo, soy un especialista en crecimiento económico, no en política monetaria. Entonces, el puesto es para un especialista en política monetaria. El punto es que esa gente recibe un buen salario, pero no es una empresa privada, sino que es el Estado, pero un Estado independiente del resto del Estado. Obama no les puede dar órdenes, el Congreso de los Estados Unidos no les puede dar órdenes, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no les puede dar órdenes de cómo interpretar la economía. Entonces ellos hacen lo mejor que estiman. ¿Y qué dijeron? Dijeron que van a mantener las tasas de interés en cero por los próximos 2 años. Nunca el Banco Central había dicho una cosa así. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, la primera reacción de las bolsas de valores fue: hay ayuda del Banco Central, porque si la tasa de interés está bien baja, significa que solicitar un préstamo para hacer una inversión, para crear una nueva empresa o para expandir las existentes, es fácil, es barato. Es como que uno pide un préstamo de $10,000 y todo lo que tiene que pagar es $10,000. Usualmente así no funciona la cosa. Típico prestamista viene y le presta, y usted le prestó 10,000, le tiene que regresar 11,000 o 12,000 o 13,000, depende de la tasa de interés. Pero aquí es como que, entonces, el Banco Central les presta a los bancos privados y los bancos privados le prestan al resto de las personas. Pero si los bancos privados están obteniendo lo de gratis, el capital, entonces ellos también lo tienen que dar a un precio bien bajo porque no les está costando nada. Pero, ¿por qué? Porque el Banco Central está diciendo: no tengo ninguna confianza en que el actual gobierno pueda generar rápido crecimiento económico. No creo siquiera que pueda generar lento crecimiento. Creo que el país va nuevamente a la recesión. Entonces, claro, las bolsas siguieron en caída. Las bolsas de valores siguieron en caída porque la gente dice: si van en recesión y yo estoy comprando y vendiendo acciones de la IBM, de la General Motors, de la Toyota, de la Siemens en Alemania, de la Mercedes-Benz, de la Volkswagen, y cae la economía, va a aumentar el desempleo, van a vender menos todas esas empresas y por consiguiente
los dividendos, las ganancias de las empresas van a disminuir y por consiguiente los dividendos de las acciones. Cuando ustedes compran una acción, la compran y les va a pagar anualmente un dividendo. Pero si las ganancias de la empresa no les pagan menos, o si andan mal no les pagan nada. Entonces la gente dice, no vale la pena tener esta acción, la vendo y están en caída. Está en caída porque no hay ninguna confianza. Esto lo dijo el Banco Central. No lo dijo un analista de la cadena de noticias Fox, que son los republicanos y odian a Obama y a los demócratas y todo el tiempo están tratando de echarles tierra. No, esto lo dijo el Banco Central de los Estados Unidos. Están fritos, porque por primera vez en la historia, desde 1914, que fundaron el banco, porque antes no tenía Banco Central los Estados Unidos, desde ese momento nunca habían hecho una aseveración a largo plazo tan largo. Otra vez dicen, bueno, la vamos a dejar a este nivel, a un bajo nivel, por 3 meses, 6 meses, pero por 2 años. Es que no vemos nada en 2 años. Es lo que está diciendo el Banco Central. Se pusieron nerviosos los vendedores y compradores de acciones y todos dijeron, vendo, 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 y los precios cayeron y cayeron y cayeron. ¿Qué está diciendo eso? Que vienen tiempos malos. ¿Qué tan malos? Pues podrían ser tan malos como el 2009 y probablemente peores. Miren, esta es una cifra conservadora dado los datos que se han acumulado. Mostremos los datos que tenemos ahí. La última estadística en rosado. Miramos esta estadística en rosado y miramos que es una proyección al 2012, que muchos ya mencionan, otros no se atreven todavía a dar una cifra específica, pero considerando las circunstancias en las que se encuentra la economía mundial y considerando lo que vamos a explicar en un segundo, van a ver que esa es una cifra conservadora, podría ser peor. Nuevamente le hemos dado la cifra negativo 3 Honduras porque sigue tan de cerca lo que pasa en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es que los Estados Unidos podría volver a experimentar una recesión de negativo 3% como la del 2009, en el 2012? ¿Por qué? Porque la situación se presenta similar o peor. Vamos a hacer una pausa comercial porque hay que cumplir con los compromisos comerciales. Pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde pueden encontrar de estos videos y darle me gusta porque les va a gustar. Ahí van a encontrar, por ejemplo, un video con el Dr. Paul Romer, en donde lo entrevisté en este canal, el único canal que logró hacerle una entrevista donde no simplemente le están aplaudiendo a todo lo que decía, porque lo que decía, cuando ustedes lo escuchan, ven que se empezó a contradecir, no podía responder a mis preguntas, le dejé pasar un montón de cosas porque no lo quería machacar, tenía miedo que se me fuera a ir, como se me han ido huyendo un montón de gente, al fin y al cabo solo aguantó 15 minutos y salió con una excusa ahí diciendo que ya no tenía más tiempo, cuando él 15 minutos antes me había garantizado que me iba a dar una entrevista de 1 hora. También los queremos incitarnos a adquirir el libro Riqueza para Todos, donde encuentran una información como la que estamos brindando y muchas de otras que no se las va a brindar ningún libro en el mundo, el mejor libro de economía, historia, sociología, politología y filosofía del mundo. Lo pueden encontrar en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de Tegucigalpa. Así que no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en el único programa de noticias en Latinoamérica y el mundo que es estrictamente científico y objetivo. Y estamos hablando de lo que nos depara el futuro, de lo que nos va a acontecer próximamente. Y el problema es que no podemos adquirir esa actitud, esa canción de Connie Francis de la década de los 50 que decía, ¿qué es lo que me prepara el futuro? Y dice, le preguntaba a la hija a la mamá, voy a ser bonita, voy a hacer esto, voy a ser rica. Y la mamá le contestaba, lo que será, será, y no hay que preguntar esas cosas, hay que tomar la vida como viene. Pues no, eso no es lo que hacen los científicos, y los científicos son los que han producido todos los milagros en este planeta, como la televisión, la electricidad, los celulares, los automóviles, los aviones, los helicópteros, las naves espaciales.
todo lo bueno que hay en este planeta se lo debemos a la ciencia y a los científicos. Desafortunadamente, los incapaces e ineptos que gobiernan este mundo rara vez dejan que los científicos lleguen a decidir las cosas y los tienen marginados. Pero dado que vivimos en un mundo desgobernado, gobernado irracionalmente, en unos países más que en otros, como en África, es donde más se desgobierna, donde menos se respeta la ciencia, en países como los escandinavos, Singapur, Hong Kong, es donde más se respeta la ciencia y son los que mejor les va. No les va perfectamente, pero les va mejor que en los otros 200 países del mundo. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Entonces miramos que probablemente vamos a ver una recesión, pero esa es una cifra conservadora. ¿Por qué? Porque cuando en el 2009 la economía se derrumbó por una crisis hipotecaria, porque habían hecho una gigantesca, excesiva cantidad de préstamos a personas para que compraran viviendas. Gente compraba una vivienda, compraba dos viviendas, adquiría un préstamo para una, adquiría otro préstamo para una segunda, adquiría otro préstamo para tercera, y tal vez con un salario que ni siquiera les ajustaba para pagar bien la primera. ¿Qué estaban haciendo? Como los precios están subiendo bien rápido de las viviendas, estaban especulando que el precio de la segunda y la tercera iba a subir tan rápido, la iban a revender ya a un precio más alto que el que la habían comprado, iban a adquirir la ganancia, con eso iban a comprar la otra casa, que en realidad ni siquiera la primera la podían pagar. En un momento era un castillo de naipes, al final se derrumbó. ¿Por qué? Porque decidieron la cosa científicamente, sin ciencia, careciendo de ciencia. ¿Por qué se pusieron a escucharle a gente como Paul Romer? Por ejemplo, Paul Romer se graduó de la Universidad de Chicago, la universidad que más ha ganado premios Nobel en economía. La famosa Universidad de Chicago, la famosa Universidad de Milton Friedman, el más famoso de los neoliberales. Entonces, el que asesoró a Pinochet, Augusto Pinochet, al sátrapa asesino de Augusto Pinochet, que desapareció a como 4.000 personas. Entonces, que por encima de eso era un gran ladrón. Entonces, este individuo... Dos de ellos ganaron un premio Nobel, dos profesores de la universidad que ahí están y que Paul Romer los conoce personalmente y tal vez no comparte hasta su última idea, pero sí de la visión general de la economía. Ellos dijeron, liberalicen los bancos, se va a alocar, se va a utilizar el capital más eficientemente, hay que dejar que la oferta y la demanda. Desde que dijeron eso, bueno, fue hace más de 35 años, hace 80 años empezaron a liberalizar los bancos y en esos 30 años, de 1980 al 2009, 100 crisis financieras a nivel mundial. 100 crisis, ¿por qué? Pues les dieron demasiada libertad y se pusieron a especular como locos. Esas son las grandes teorías. Yo dije, voy a romper con esta doctrina de economía, porque son inútiles, no encajan con los datos. Ese es el problema con Romer cuando le estaba entrevistando, le estaba presentando datos, no encajaban, no se imbricaban, no se conjugaban coherentemente con la tesis que él estaba sosteniendo. Entonces, gritó retirada y se dio a la fuga. Entonces, miren esta situación. En este momento se fue a crisis. Como resultado de la crisis, se hundió la economía de los Estados Unidos, de Europa y Japón. Entonces, todos los países después, para reactivar la economía, aplicaron la otra doctrina económica. Solo hay dos de derecha que aplican en países como Norteamérica, Europa Occidental, Japón. Esos países, solo hay dos. La liberal, la neoliberal y la neokeynesiana. La neokeynesiana dice que el gobierno tiene que invertir masivamente en infraestructura, en educación, en ese tipo de cosas, ¿no?, para reactivar la economía cuando entre en recesión. Y aun cuando no está desactivada, hay que siempre invertir, porque eso es buena inversión. Pues hicieron eso y entonces se sobregiraron. Tuvieron déficits fiscales gigantes. La deuda pública, la deuda del gobierno aumentó masivamente y ahora no la pueden pagar. Entonces ahora están haciendo grandes esfuerzos por recortar. Y entre más recortan, más se hunde la economía. Entonces tienen el dilema. Si siguen aumentando, le va a reducir más el ranking de riesgo la agencia, porque es insostenible. Es que una persona que hace préstamos y préstamos y préstamos y no paga. Aquí en Honduras, por ejemplo, que hacen muchos prestamistas, le pagan un sicario y lo mandan a matar, si tienen la percepción de que nunca les va a pagar. Entonces eso va a presionar a los que no han pagado para que me paguen, dice.
Entonces, ese es el problema. Entonces, una economía no puede estar sobregirada, efectivamente. Sobre eso tienen razón los economistas. Lo que no entienden ellos es que todas las dos políticas de la neokeynesiana y la neoliberal son un fracaso. Y lo está demostrando. Entonces, ahora están recortando todos estos gobiernos. Y se viene otra recesión. Entonces, ¿cómo van a reactivar si tienen obligación, si han firmado, digamos, republicanos y demócratas, se han puesto de acuerdo que tienen que recortar? Donde están en desacuerdo es en qué áreas. Unos quieren recortar aquí, otros aquí, pero los dos están de acuerdo que tienen que recortar. Entonces, ¿cómo van a si recortan, se hunde más la economía, pero si no recortan, se hunde de todas maneras? Están ya sin armas. Yo sí tengo armas, yo desarrollo una nueva doctrina que sí funciona, cualquiera de las circunstancias. Pero miren cómo está el desempleo en el 2010 en Honduras. Mostramos una estadística de desempleo en verde que tenemos ahí, para que tengan una idea de lo mal que andan las cosas aquí en Honduras. Aquí la estadística que realmente es la de desempleo, subempleo. La de desempleo no dice nada, dicen que anda por 6, por 10, cifras ridículas. Esta tasa, si solo fuera 6% tenía los Estados Unidos en el 2007. Y Alemania y Francia, y uno miraba aquel montón de gente vendiendo en la calle mango y todo tipo de tonterías como aquí en Honduras. Eso es porque está el desempleo masivamente. Entonces, desempleo, subempleo en Honduras, 42% en el 2010. Terrible, estaba en estadística del Ministerio de Trabajo de Honduras. Esto es terrible, es terrible. Entonces, ¿a cuánto llegaría si se hunde en -3 la economía de Honduras en el 2012? Mostremos la próxima estadística, donde hacemos una proyección al 2012. Y ahí podemos ver que aumentaría considerablemente el desempleo. Considerablemente, si nos pasan la estadística del 2012 de tasa de desempleo, subempleo, les agradeceríamos. Ahí está. Entonces, miramos, se aumentaría enormemente y obviamente eso generaría más crimen, más violencia, más... pero ¿qué más también? Regresemos al estudio. ¿Qué es lo que más generaría también? Más animadversión contra el actual gobierno. Porque en todos los países del mundo, sin excepción, cuando hunde la economía, un pueblo siempre le echa la culpa al gobierno de turno. Poco importa cuántas excusas. Obama en este momento se está excusando y dice, no, es que hubo una gran crisis ahí en Japón. Se hundió la economía japonesa por una catástrofe natural, un tsunami, un terremoto, y ahora eso desarticuló el flujo de piezas para las empresas de automóviles japonesas aquí en los Estados Unidos y las de los Estados Unidos, y nos hizo caer la producción, ya estaba cayendo antes de que eso pasara. La culpa es de él, pero por más excusas, sus ratings de popularidad, hoy salió una encuesta de Gallup y muestra que están más bajas que en cualquier otro momento de sus 2 años y medio de presidencia en los Estados Unidos. Nunca habían estado tan bajas, apenas 40% consideran que está haciendo un trabajo adecuado. Entonces comenzó él como con 70%, al solo ser juramentado 2 años y medio, 70%, ahora está en 40%. Y entre más se hunda la economía, menos van a votar por los demócratas en la próxima elección. No es que van a perder la presidencia, sino que las 2 cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes. Pero la pregunta es por cuánto va a ser probablemente una derrota, pero masiva, arrolladora, probablemente nunca antes visto, porque desde hace 80 años no mirábamos una crisis económica tan grave. Así que vamos a hacer una última pausa comercial y después vamos a regresar. Antes de eso los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde pueden encontrar este video y muchos otros. Y también los incitamos a adquirir el mejor libro de economía, de politología, de filosofía, de sociología y de historia del mundo. Yo he debatido con una gran cantidad de grandes profesores de universidades de Europa y los Estados Unidos, como Paul Romer, en el curso de los últimos años, y a todos, sin excepción, los he refutado, los he rebatido y les he impugnado sus ideas. Y todos han salido como él, corriendo, diciendo que ya no tienen más tiempo porque se sienten machacados y demolidos en sus argumentos. Así que adquiéranlo porque un libro único, incluso lo van a poder adquirir con una firma de su autor, que soy yo. Así que no se vayan, que ya regresamos en unos escasos minutos. Bueno, ya estamos de regreso siendo el único programa científico de Latinoamérica y del mundo donde nos
concentramos en analizar las cosas objetivamente. Entonces decíamos que en todos los países del mundo es un fenómeno universal. En los Estados Unidos dicen, it's the economy, stupid. Porque todo tiene un trasfondo económico, la política un trasfondo económico, los aspectos conyugales tienen un trasfondo económico, los aspectos del amor, los aspectos sexuales, los aspectos, todo tiene un trasfondo, todo está ligando a esa tasa de crecimiento económico o al nivel de desarrollo económico de un país. Entonces, van a haber repercusiones políticas, enormemente repercusiones. Recientemente aparecieron unas encuestas, una de Gallup, sobre todo el canal 10 de televisión, hay muchas de esas encuestas que no son científicas, pero que hasta la fecha han mostrado una relativa buena coincidencia con las encuestas más profesionales como las de Gallup que se han hecho aquí, en materia, por ejemplo, de muchos temas, sobre todo de la política. Entonces tenemos una estadística, hay una encuesta, una evaluación en donde ha aparecido un nuevo partido en Honduras que está causando mucha conmoción y esto es lo que mostraba. Esta es una encuesta de junio en donde mostraba que este nuevo partido anticorrupción, si hubiesen elecciones en ese momento, ganaría abrumadoramente con 63% y que el Partido Liberal, pese a que está terriblemente dividido, ganaría por más del doble de lo que el Partido Nacional obtendría. Y otro nuevo partido también que se ha forjado y que parece ser casi seguro que se va a lograr inscribir, la Resistencia, el Frente de Unificación Resistencia Nacional, obtendría. Pero regresemos al estudio. Esas estadísticas no son científicas. Eso quiere decir que, por ejemplo, ellos ponen en su pantalla de televisión y entonces la gente llama. Entonces, ese es un canal y el programa, sobre todo, que más atrae teleaudiencia, es un canal de derecha, descaradamente y claramente de derecha. El programa que más atrae la atención, que más atrae televidentes, el moderador es una persona muy a la derecha. Entonces, cuando yo estaba viendo la estadística, una vez alguien me dijo, no, las estadísticas no son objetivas porque la persona era la Resistencia. Y me dice, y el argumento es válido, me dice, porque ahí solo la gente que ve el canal solo son de derecha. No es cierto que solo son de derecha, pero es una abrumadora cantidad de gente de derecha que ve ese canal porque dicen cosas que ellos quieren escuchar, aun si muchas de ellas no son científicas, como en general el problema del periodismo a nivel latinoamericano, sobre todo latinoamericano, es este periodismo tercermundista. Pero miramos una situación en donde estas encuestas en el pasado de este canal han coincidido bastante. Por ejemplo, cuando antes de que dieran el golpe de Estado, las encuestas de este canal coincidían con otras encuestas hechas más profesionalmente, en donde se encuesta a personas de todo el país y no se anda buscando que hubiera una zona donde sabemos si van a las zonas residenciales de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, que ahí solo gente de derecha van a encontrar. Si se van a los barrios más marginados, van a encontrar un montón de gente que simpatiza con la Resistencia. Entonces, no es una encuesta objetiva. Una encuesta objetiva es que distribuye proporcionalmente al total de la población las personas encuestadas. Entonces, más aún así, estas encuestas de este canal han coincidido con varias de esas. Y después vimos un cambio brusco después del golpe de Estado en donde el Partido Liberal caía abrumador y el Partido Nacional subía enormemente con una diferencia hasta como 15 puntos. Al momento de las elecciones, en donde los inspectores extranjeros no reportaron fraude en cuanto a quién ganó más o menos, los resultados finales coincidieron con las encuestas, más o menos las más profesionales de las encuestadoras profesionales y también con las de este canal. El canal coincidió en esa fluctuación violenta que vimos en el 2009 en cuanto a las preferencias de voto. Entonces, no es para minimizar lo que estas encuestas de este canal, aun si muchas personas no coinciden con lo que propugnan en el canal. Pero miremos otra estadística que salió en julio, más recientemente, hace apenas como 10 días, y en este mismo canal, Canal 10, y mostremos esa estadística, por favor. Está en amarillo, las últimas que mostramos. Ahí la pregunta era más limitante, ahí solo preguntaba entre los dos partidos tradicionales. Por favor, nos muestran la estadística, la última que tenemos ahí. Entonces,
Miramos que la pregunta era nada más por quién votaría si la decisión es única y exclusivamente entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y los resultados eran brutales. Eran brutales porque ya para este momento todavía estaba más afianzada la determinación de Manuel Zelaya de crear un nuevo partido político que ya están recogiendo firmas y que lo piensan inscribir próximamente. Entonces, pese a un partido liberal más dividido que nunca jamás, y los nacionalistas perderían de una manera abrumadora, pero catastrófica, pero arrolladora. Y alguien dice, no, pero es que esta estadística habían en ese momento, regresemos al estudio, habían en ese momento en la entrevista un analista nacionalista que no simpatiza con el actual gobierno, constantemente lo critica, lo censura, lo reprueba, y él decía que al principio reconocía, al final dijo que esas estadísticas podrían estar un tanto falseadas porque a veces les avisan con antelación a los de un partido y el propietario de ese canal o los dos propietarios de ese canal son liberales. Entonces le avisan a los líderes del Partido Liberal para que ellos envíen a su gente para que esté enviando mensajitos diciendo obviamente que van a votar por el Partido Liberal. Entonces hay un tanto de manipulación, pero el problema es que este es un canal y ese programa específicamente que es enormemente visto por la gente bien a la derecha, por el típico nacionalista que en este momento está muy en desacuerdo con lo que está haciendo su gobierno, sobre todo en esos esfuerzos de conciliación con la izquierda. Entonces lo interesante es ver cómo un canal que lo ve abrumadoramente la derecha en Honduras, y la derecha en su sentido más extremo ha sido siempre históricamente personificada en la figura del Partido Nacional, y más aún así, esa misma derecha dice que no quiere ver más al Partido Nacional. Entonces todos 4 precandidatos que andan ahí a toda máquina, como el programa de este canal, a toda máquina, donde salen unas muchachas muy guapas bailando con pocos atuendos, están haciendo campaña política a toda máquina, de nada les va a servir, porque pongan el que pongan, van a perder las elecciones, a menos que hagan algo radical, algo visionario, algo completamente novedoso, algo realmente radical. Hasta el momento han dado muestras de estar dispuestos a hacer cambios considerables. Y han pasado una serie de leyes a velocidad de la luz porque tienen aplanadora, pero también ciertas leyes que han sido originales. No necesariamente van a resolver los problemas y probablemente no lo van a poder hacer, pero tal como están constituidas. Pero el punto es que han mostrado originalidad y un tanto de creatividad a la hora de pasar, sobre todo que con ese poder absoluto muchos dijeron que únicamente se iban a dedicar a estarse haciendo la fiesta grande entre ellos, pero han hecho varias cosas que eran impensables, han cedido poder a gente que no tenía ninguna cuota de poder, simplemente para tratar de calmar los ánimos, y hay que reconocer que eso tiene un mérito. El problema es que el motivo por el cual los ánimos se llegaron a exaltar es porque el país es extremadamente pobre, el tercer más pobre del continente, porque el desempleo es altísimo, y eso es porque Honduras nunca ha tenido rápido crecimiento económico. Así que a menos que en el 2012, en el 2013, Honduras pueda obtener tasas de crecimiento no rápidas, sino que espectaculares incluso, el Partido Nacional está destinado a perder, y perder probablemente a tener su peor pérdida en toda su historia. Es lo que los datos muestran contundente, clara y contundentemente. Y allá ellos sí tendrán la visión, la creatividad, la originalidad para tratar, para experimentar con algo completamente radical, con algo que hasta el momento ha sido impensable. En todo caso, yo sí puedo generar 30% de crecimiento anual. Evidentemente ellos no me van a entregar el poder, pero yo sí puedo generar 30% de crecimiento anual. Y la persona en el planeta entero que diga que solo dice él, que venga aquí a debatir conmigo. Ni Paul Romer tiene el valor de venir a debatir aquí. Así que aquí el que dude de mi palabra, que venga a debatir acá. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos agradecerles de haber estado con nosotros y también incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savio, donde podrán encontrar ese debate
histórico, enormemente interesante. Solo son 18 minutos, pero son extremadamente productivos. Ese debate entre Paul Romer y su servidor. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que lo encuentran en librería Guaymuras, y que es el mejor libro, sin duda, de economía, politología, filosofía, sociología e historia, porque presenta los datos históricos, económicos, políticos, sociológicos, de una manera, con una lógica, con una sabiduría que no lo encuentran en ningún otro libro. Seguro que no en los libros de Romer y sus colegas que han ganado premios Nobel, que ni se les entiende, ni los economistas mismos les entienden. Bueno, les queremos agradecer y esperar contar con ustedes en la próxima edición de Análisis la próxima semana. Así que nos despedimos muy cordialmente y les deseamos la mejor de las semanas.